las preguntas sobre asíntotas, vamos a ir ahora en particular a las asíntotas oblicuas. Había dos preguntas que voy a mencionar ahora y que vamos a ir revisando. La primera decía, cuando x tiende a más infinito, se dice que además tiende a ser una recta de pendiente A y ordenada al origen B. ¿Cómo sería ese cálculo? ¿La asíntota oblicua siempre tiende hacia una recta? Yo creo que hay un problema de redacción ahí, pero ahora lo aclaramos. Y la segunda es, ¿cómo se calcula la asíntota oblicua cuando estoy sacando el valor de A, el denominador de una función? ¿Qué sería el x que aparece ahí? La formulita para el cálculo de la pendiente y la ordenada al origen de la asíntota oblicua son estas dos. La primera es f de x sobre x, si ese límite de ese cociente tiende a un número real a, esa es la pendiente de la asíntota oblicua. Si la diferencia, el límite de la diferencia entre la función y a por x es el b, esa es la ordenada al origen de la asíntota oblicua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero ver el significado geométrico de este límite. O sea, ¿qué quiere decir que el límite de f de x dividido x de un número L? Primero vamos a pensar, cuando nosotros hacemos un cociente y dividido x, olvidémonos del límite de las asíntotas, ahora pensemos en cuando uno hace una división y dividido x y eso da 3. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que y es el triple de x. Cuando x e y son variables, se dice que estas variables son directamente proporcionales. Por ejemplo, x es el número de kilos de azúcar y es la plata que pago por el azúcar que me llevo. Entonces, un kilo, si x es un kilo y son 50 pesos, si x son 2 kilos y son 100 pesos, si x son 3 kilos y son 150 pesos. El cociente pesos dividido kilos siempre me va a dar 50, que es el precio por kilo del azúcar. Y esa constante, que es el cociente entre y y x, se llama constante de proporcionalidad. Cuando hay una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, entre dos variables, lo que tenemos es que a una unidad de variación de la variable del denominador corresponden una cierta cantidad, 3 en este ejemplo, unidades de variación de la variable que está en el numerador. Es decir, que la variación, este delta mayúscula indica variación. La variación de y, de la variable y, respecto de la variación de la variable x, es constante. En el ejemplo nuestro vale 3 y si no, el ejemplo es una constante cualquiera, a. Y esa a no es otra cosa que la pendiente de la recta y igual a por x que pasa por el origen. ¿Qué quiere decir esta constante de proporcionalidad? Es la relación de proporcionalidad que existe entre la variable y la variable x, comparada, o sea, ¿cómo sería la y comparada con x? O sea, si la relación de proporcionalidad fuera 1, es decir, que a una unidad de variación de x le corresponde una unidad de variación de y, estaríamos sobre esta recta. La recta igual a x, que es la recta identidad. Si la relación de proporcionalidad es, por ejemplo, 3x, la recta va a ser de pendiente mayor que la anterior, y si este número, esta constante de proporcionalidad, fuera menor, la recta andaría por acá abajo. Pero, entonces, dos magnitudes variables que son directamente proporcionales tienen una relación tal que una se obtiene de la otra multiplicada por una constante o que su cociente es fijo. O sea que el cociente entre la y dividido la x es constante. Y esa constante es la pendiente de la recta. Número 1. Entonces, en ese contexto, ¿qué quiere decir que nosotros calculemos este límite de este cociente y nos dé a? Cuando nosotros estamos calculando un límite, acá f de x y x son variables, ¿no? Que este límite sea a significa que cuando la variable es infinitamente grande, la x es infinitamente grande, la función del denominador, que no es una recta, es una función cualquiera, crece proporcionalmente a la variable denominador.
es decir, que es directamente proporcional a la variable del denominador y que la constante de proporcionalidad es A. Esto significa que el numerador crece como una recta, porque para que las cosas sean directamente proporcionales ya vimos que tenía que tener una forma de una recta. Y la pendiente de la recta a la cual se parece el numerador es A, que es la constante de proporcionalidad. O sea que f es parecida a A por x. Eso es lo que quiere decir este límite. No es que f de x dividido x da A. No, es que cuando x es infinitamente grande, la cuenta f de x sobre x es casi lo mismo que si fuera A por x dividido x que da A. Acá yo tengo un gráfico de una función f de x, de la función x y de la función A por x. ¿Qué dice este límite? Que cuando la variable es infinitamente grande, o sea, cuando nos vamos mucho para allá, hacer la división de f de x dividido x es lo mismo o muy parecido o infinitamente parecido a hacer la división de A por x dividido x. ¿Y eso por qué es? Porque f de x se parece mucho a A por x. Por otra parte, ustedes ya saben que cuando uno tiene una recta que pasa por el origen, si uno suma o resta una cantidad b a esa recta, lo que está haciendo es desplazar verticalmente esa recta y obtener una recta paralela a A por x que está separada de el origen en b unidades. Es decir, que el b mide cuánto se separa esta recta de su paralela que pasa por el origen. Entonces, en este contexto, ¿qué quiere decir? Que la diferencia entre esta función y la recta A por x es b. Quiere decir que esta diferencia se vuelve casi constante. Es decir, que esta función f de x es parecida a A por x más b, es decir, es muy parecida a una recta paralela a A por x que pasa por b. Entonces, por eso, este límite da la ordenada al origen de la asíntota oblicua. En este gráfico tenemos acá la f de x, acá x, acá A por x. En el primer límite calculamos si es cierto que f de x dividido x es más o menos lo mismo que A por x dividido x. Es decir, si hay una relación de proporcionalidad entre f de x y x. Y en el segundo límite calculamos si esta recta a la cual se parece f está desplazada respecto del origen en b unidades. Y ese me va a dar la ordenada al origen de esta recta anaranjada que es la asíntota oblicua de f de x. Siempre esto lo estamos haciendo cuando x es infinitamente grande. Estamos haciéndolo en el límite cuando x tiende a infinito. ¿Cuándo una función puede tener una asíntota oblicua? Cuando hay el límite finito en el infinito, no, porque ahí hay asíntota horizontal. Cuando no existe límite en el infinito, tampoco, porque hay asíntota oblicua. No hay asíntota. ¿Cuándo puede haber oblicua? Cuando el límite de la función, cuando x tiende a infinito, es infinito. Es decir, hay un crecimiento infinito de la función cuando x tiende a infinito. Este crecimiento puede ser a más infinito o menos infinito. Es irrelevante eso, porque es para qué lado va la recta, si va para arriba o va para abajo. Ahora, ¿siempre que el límite da infinito hay oblicua? No. Solamente hay oblicua cuando la función crece como una recta, crece proporcional a una recta. ¿Cómo se calcula? Receta, 2 puntos. Calculamos el límite en el infinito. Primero estamos trabajando con la función y vamos a ver qué hace esta función en el infinito. Si el límite es finito, chau, no hay asíntota oblicua porque hay horizontal. Si el límite no existe, chau, no hay nada. Si el límite es infinito, capaz hay, no sabemos. ¿Qué tenemos que hacer para saber si hay y cuál es? Hacemos este límite, el límite del cociente de la función respecto de x, porque estamos buscando la constante de proporcionalidad, si existe, entre estas dos funciones. Si este límite es infinito, listo, no hay asíntota oblicua. Si este límite no existe, listo, no hay asíntota oblicua. Pero si es finito, sí hay, y L o A o lo que sea, es la constante de proporcionalidad, y ahí buscamos la ordenada al origen.